España mucha influencia de San Juan de la Cruz. Nunca he leído nada que él hable de Primo de Rivera y de otros filósofos en español o escritores. Pero uno nunca puede decir que no, porque uno no sabe el pensamiento decía Maritain, que uno puede conocer acciones, puede conocer las personas, pero nunca logrará penetrar en el corazón, porque eso es personal. Que Durán tiene cara de malo, pero es bueno. Tiene a veces cara de bueno, pero es malo. Sí, es lo prudente, sí. Claro. Entonces, hasta ahora no he visto nada o no he leído nada, pero no digo no, sino que no conozco. Pero sí, por ejemplo, Erasmo de Rotterdam, que fue un gran humanista, y otros que fueron humanistas también. Naturalmente, yo me imagino que si yo, que soy un ratón, he leído de él, Maritain pues habrá leído mucho más, porque estaba más inmerso en cuestiones de estudio. Y cuando uno trata un tema, por ejemplo, como el humanismo, tiene que haber leído todos los otros humanistas que hay. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, Francia se llenó de existencialismo, y todo el mundo era existencialista, y todo el mundo tenía sus ideas que surgieron después de la guerra o de la ocupación de los alemanes. Pero la relación que yo conozco, o sea, de los escritos de Maritain, fundamentalmente son con vascos, con catalanes. Ahora murió en estos días Semprún, un político español que estuvo en los campos de concentración cuando era joven, y Jacques Maritain fue muy amigo del padre de Semprún. El padre de Semprún, un político que fue ministro de Cultura en el gobierno de Felipe González, y vivió más en Francia que en España, pero el padre de él era el representante del gobierno de la República, como llamaban, en el exilio, y vivía en Francia. Y Maritain en sus escritos habla mucho de las relaciones que tuvo con Semprún, un español. Pero de Primo de Rivera no he visto nunca nada que él haya. O sea, son con españoles, porque España y Francia tienen, por ser fronterizos, tienen muchas relaciones intelectuales, de cultura y relaciones. Muy bien. En la. Uh-huh. Sobre la pregunta de Ángela, no conozco que haya influencia de Jacques Maritain en de la teología de la liberación. La teología de la liberación es algo que nace de América Latina, de interpretación de la Biblia, que tiene la Biblia, sea teología de liberación o no, la opción es de los pobres. Ahí no hay. El problema es la opción, los pobres. O sea, no hay en la Biblia ni en la vida de Cristo ninguna opción por los ricos. Ni dicen los ricos son los buenos en ninguna parte, ni la Biblia ni Cristo, todo eso dice la opción. La diferencia es el método que se utiliza para eso, que ahí fue donde han venido discusiones de todo esto, y hubieron grupos que se radicalizaron mucho. Quizá ustedes recuerdan en Nicaragua cuando el Papa fue, que ahí lo emboscaron y hasta le iban a dar golpe al Papa, los sandinistas en esa época de la teología de la liberación. Pero ahora del ecumenismo, sí, Maritain era ecumenista. Y hay en el libro El Campesino, después de Marx, que fulano, Lenin, era marxista, pero él decía que la diferencia de él era que antes de sus ideas, lo que existía era el socialismo utópico. Y el socialismo utópico eran las ideas de Charles Fourier, o de Robert Owen, o de Tomás Moro, en la cual él decía Marx que esos eran utópicos, esos eran idealistas, esos eran románticos. Y lo que él planteaba era un socialismo científico, basado
en cosas científicas del materialismo histórico, el materialismo dialéctico y los planteamientos que él hacía basado en cuestiones científicas, no románticos, de que me gustaría que esto estuviera una sociedad de esta forma, todo eso. Y o sea que Marx no se llamó él mismo nunca marxista, sino socialista científico, que era lo que él propugnaba frente al socialismo utópico, que los socialistas utópicos nunca se llamaron ellos utópicos, sino ellos se llamaron socialistas. Lo que pasa es que hay términos que después que pasan, entonces uno lo clasifica como si ellos se hubieran llamado así, pero esos son términos que se utilizaron después de Marx. Y la diferencia, yo le digo, fundamental, como había dicho anteriormente, está en la parte espiritual. O sea, el humanismo integral da supremacía a lo espiritual sobre lo material. Cuando Marx dice que la religión es el opio de los pueblos, ya prácticamente en la religión se incluye todo lo que es espiritual. No importa qué religión sea, sino se está excluyendo casi todo lo que es espiritual. Entonces lo está poniendo como una droga. Si hubiera sido ahora no dice que es el opio, sino dice las drogas que de los pueblos. Última tanda, ¿verdad? En muchos países y trabajan mucho en los niveles universitarios fundamentalmente. De Gómez Cerda, yo no sé por qué me pregunta, porque ¿qué yo puedo decir? O sea, yo fui presidente cuando tenía 16 años de la Juventud Obrera Cristiana. Cuando tenía 17 años salí exiliado en tiempo de Trujillo. Pasé 3 años exiliado. Soy fundador de el Partido Revolucionario Social Cristiano, el del Machete Verde, y de la Confederación Autónoma de Sindicatos Cristianos y de la Federación Dominicana de Ligas Agrarias Cristianas. Fui embajador del gobierno de Camaño durante el año 65 y subcomandante de un comando de trabajadores. Estuve 2 años en Curazao dirigiendo un instituto de formación social del Caribe y 1 año en Venezuela trabajando en la Universidad de Trabajadores de América Latina. He sido 3 veces secretario general de la CAS, la Confederación de Sindicatos Cristianos, y director del Instituto de Formación Social. Pasé 5 años como profesor de filosofía del Seminario Pontificio Santo Tomás de Aquino, 12 años en Europa dirigiendo una organización nacional e internacional. He escrito 29 libros hasta ahora, aunque las ferias del libro no me pone mucha atención. Tengo una página web, escribo, tengo 1700 artículos publicados, tengo 9 libros en internet. Actualmente soy presidente de la Asociación Dominicana de Periodistas y Escritores, la ADPE, y doy clase en el Instituto Dominicano de Periodismo, donde me formé. Estudié en Europa trabajo social. Soy graduado en la Universidad Católica de Namur como trabajador social. ¿Y qué más, Juan? Eso. Ahora soy director de la Academia Humanista, que el próximo sábado comenzamos un curso de ideas políticas, que le entregué la invitación y espero que alguno de ustedes pueda participar. De Balaguer, bueno, yo nunca he ocupado, gracias a Dios, ningún cargo en ningún gobierno. Solamente estuve 11 veces preso durante los 12 años de Balaguer, pero por lo que hice debía haber estado 15. ¿Cómo? Sí, un hombre, una verdad. Entonces, una verdad. Eso es, de Balaguer nunca he tenido cargo, ni de Balaguer ni de nadie. Y espero lo que pocos años que me quedan no tener ningún. Yo tengo un libro que comienza diciendo lo siguiente. Yo cuando tenía 17 años entendí que tenía algún talento.
y en un retiro que estaba en la Casa Manresa, juré, y he tratado de cumplirlo, nunca trabajar para hacer más rico a los ricos, sino tratar de hacer que los pobres sean menos pobres. Sobre lo de Miguel, sobre cumplir las leyes, bueno, pero había una primero del compañero que no respondí muy bien. O sea, para todo movimiento siempre necesitan pensadores. Nosotros no podemos decir que cada uno de nosotros porque piensa puede servir de modelo. Siempre hay que leer y hay que leer los maestros. O sea, hay maestros, ustedes que son una sección de filosofía, por más vueltas que ustedes den en todo lo que sea filosofía, van a volver a los tres maestros. A Sócrates, a Platón y a Aristóteles. Por más vueltas que den en política, van a ir a esas tres fuentes. En toda la ciencia van a ir a esas tres fuentes. O sea, se necesitan gente que piensen bien para que sean los que nos orienten, porque cuando uno lee, usted puede leer 20 libros, pero a lo mejor esos 20 libros, porque leyó 20 libros, eso no le aporta nada. Y a lo mejor puede ser que leyó uno y ese libro lo puede iluminar. O oyó una persona, o vio una persona. Entonces se necesitan los pensadores. Y hay pensadores buenos y hay pensadores malos. Hablando de pensadores malos, el modelo que pone Miguel de Maquiavelo, Jacques Maritain explica muy claramente los daños que ha hecho Maquiavelo a toda la política y a todo eso. Dice, aunque él haya sido una persona, a lo mejor, como dice Miguel, el que diga que el fin justifica los medios es totalmente contrario a la democracia y es contrario a todo. Eso quiere decir que usted para llegar a tal cosa puede matar, puede robar, puede asesinar y se justifica porque usted llegó donde quería. Para llegar al poder se utilizan medios malos y Maritain dice nunca se pueden utilizar medios malos, ni para llegar al poder ni para perderlo. Y Maquiavelo es el antimodelo para la política, el antimodelo, bueno, el antimodelo de todo eso. Durán es medio Maquiavelo, por eso va a llegar lejos. ¿Tú? Pero espérate. Que Maquiavelo es un exponente brillante de los hechos acaecidos en su época, sí, que ha sido mal interpretado en sí es normal, Maquiavelo. Yo por eso te digo que tú vas a llegar al poder porque tú eres mire, la democracia, que es lo que plantea Miguel, la democracia, ¿qué es lo que la democracia es? El poder del pueblo. El poder del pueblo no ha llegado a ninguna parte. Lo que nosotros conocemos en América Latina son gobiernos presidencialistas. En Europa hay gobiernos parlamentarios. Gobierno parlamentario, o sea, la Revolución Francesa, que fue que estableció los poderes tradicionales del poder ejecutivo, el poder judicial y el poder legislativo, establece que el principal poder es el poder legislativo. Y ustedes ven cómo Tony Blair o Brown o Zapatero o Sarkozy o la Merkel tienen que ir al Parlamento a explicar, porque ellos son parlamentarios y le tienen que dar explicaciones a gente igual que ellos. El presidente aquí va el 27 de febrero, tira un discurso y ya no hay ni siquiera debate con el Parlamento. Entonces, nosotros en América Latina no somos modelo porque el Estado republicano, aunque nosotros somos una república, establece que hay una constitución y esa constitución es que establece las bases para el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Y el primer poder es el poder legislativo. Por eso aquí hay el relajo de que cualquiera puede ser diputado, cualquiera puede ser senador, solamente basta que tenga mucho dinero, como tiene Durán, para hacer su campaña. Y sí, entonces tiene eso. Pero la democracia no ha llegado a ninguna parte, ni siquiera en Suiza, que es el país, digamos, modelo.
en la cual hay el poder de revocación, que si a usted lo eligen ahí en una cuestión, el mismo que le eligió lo